y tiene que ver con la forma como aprendimos a afrontar las realidades. Porque es verdad que el futuro es muy incierto, pero también si vivimos ahí, es un gran desgaste. Seguramente has escuchado que hay que vivir el aquí y el ahora, pero ¿alguien te ha enseñado realmente cómo se logra? Estás en Fuera de Terapia, el podcast de Proyecto Creces, junto a dos grandes, María Elena Domínguez, experta en el manejo de crisis y duelos con formación internacional, y Pedro Torrellas, especialista en fortalecer los vínculos más profundos del ser humano. ¿Crees que eres tú quien controla tus decisiones o son tus vacíos del pasado los que están manejando el volante? Comenzamos. Bienvenidos. Soy María Elena Domínguez, psicólogo del Centro de Creces, donde nosotros venimos funcionando con todas las áreas de la salud mental, donde tenemos psicólogos, psicopedagogos, psiquiatra, terapia del lenguaje. Somos un equipo que venimos funcionando desde el año 93. Sí. Desde el año 93 y nos hemos consolidado como una institución donde atendemos toda la zona centro-occidental más o menos. Y qué agrado poder eh, impartir lo que nosotros hacemos cotidianamente en pro de la salud mental. Como dijo Marilena, Proyecto Crece, un equipo interdisciplinario que nos dedicamos a hacer atención de niños, adultos, pareja, familia Adolescente. adolescentes. Y dentro de esa formación, hace muchos años, en el año 1995, hicimos la formación donde nosotros nos acreditamos para poder ser terapeutas en el área de psicología de la Gestalt. Hemos desarrollado también una asociación estratégica con el Instituto Venezolano de Gestal, en donde nosotros impartimos toda la formación docente y capacitación a las personas que acuden a la formación. En eso tenemos varios años y es uno de los bastiones en donde queremos contribuir con la salud mental de la región. Yo creo que también es importante, Pedro, señalar que la formación en gestal no es solamente para profesionales, sino que también para todas aquellas personas que buscan un crecimiento personal. Todo lo que afecta a la salud mental del ser humano y la salud mental del venezolano, nuestro postulado original cuando nacimos como organización, más que trabajar con las crisis, era apostar a los procesos de crecimiento humano. Por eso nos llamamos Proyecto Creces. Y encontramos en que el abordaje debería ser no de manera individual, y donde uno de las herramientas es el acompañamiento en el tiempo de los procesos de las personas. Y por eso hicimos un match profesional muy, muy valioso con la gente del Instituto Venezolano de Gestal. Creemos que la salud mental sigue siendo un área digna de ser cuidada y atendida, y vemos que de alguna forma todavía la población venezolana pues está sujeta a muchas presiones que afectan de alguna manera nuestra estabilidad o nuestro equilibrio. Bueno, porque nadie sabe aquí qué viene el día de mañana, pues vivimos en una constante cambio de situaciones, de tensiones cotidianas, tensiones políticas, económicas, sociales, y eso de alguna manera redunda en nuestra salud mental. Eso sigue siendo un postulado que defendemos desde la consulta individual y desde los talleres que hacemos. Y desde los talleres. Sí, porque fíjate, cuando nosotros vemos a las personas individualmente y vemos que sus relaciones interpersonales y los vínculos se matizan mucho de situaciones infantiles o del pasado que no han logrado cerrarse, que es lo que en Gestal hablamos como unas situaciones inconclusas. Y nosotros dentro de la formación de Gestal, y aún empezando con el introductorio, ya en el introductorio se empiezan como a contactar esas situaciones que tienen como estancada una energía que no te deja progresar en el presente. ¿Por qué? Porque vives como en el pasado y hay situaciones reales de la vida actual que te disparan esas heridas infantiles y no te dejan abordar. Y es lo que estamos viendo actualmente con toda esta situación del país tan difícil, donde la gente viene por situaciones que no logra cómo manejarlo, que tiene que ver con el presente, pero tiene que ver también con el pasado. Y muchas veces también con el futuro, donde la gente está como muy ansiosa por lo que va a vivir, sin lograr estar más consciente del presente que está viviendo.
porque es verdad que el futuro es muy incierto, pero también si vivimos ahí, Claro. es un gran desgaste, como es desgaste vivir también en el pasado. Sí, el enfoque que nos permite tener la gestal tiene una implicación en la realidad individual del individuo y, como lo ha expresado Mariana, en lo que implica la relación con el otro. El concepto que ha expresado Marilena sobre cerrar realidades, cerrar situaciones, implica comprenderlas en el plano intelectual y comprenderlas y aceptarlas en el plano emocional. Suena muy sencillo de hacer, pero Pero nada son fácil. nada fácil. Y de alguna manera todos esos procesos complejos requieren un acompañamiento en el tiempo. Cerrar situaciones emocionales a veces está asociado primero a enterarme de que tengo ese dolor interno, porque los seres humanos tenemos una complejidad que hay cosas que nos duelen que las negamos, hay cosas que nos afectan y no las olvidamos, no de manera necesariamente voluntaria. Entonces, ahí es donde entran las herramientas que la Gestalt nos enseña para poder ir explorando en ese proceso de acompañamiento del paciente, de la pareja, de la familia, en el marco de la metodología gestal. Yo lo veo bien, yo lo veo que es verdad, y también a eso se suma que es que dentro de nuestra sociedad estamos viviendo como en un piloto automático, donde la gente vive envuelta como en un torbellino, resolviendo lo que estás haciendo y siendo como muy reactivo a lo que el otro hace, nos las pasamos proyectando, diciendo que es culpa del otro, sin poder asumir responsablemente cuál es mi cuota en toda esta situación que estoy viviendo. No sé si te ha pasado con los pacientes, donde generalmente vienen a consulta buscando que tú cambies a otro, Sí, es muy, muy común. quejándose de otro, quejándose de la mamá o quejándose del esposo o de la esposa, de alguien quejándote sin poder realmente mirar hacia adentro. Es muy común lo que menciona Mariana y es más fácil culpar a otro que voltear la mirada para saber qué parte del problema o qué parte de la solución reposa en mí. Son mecanismos que aprendimos en la crianza y que de alguna manera nos atrapan en relaciones muy complejas. Entonces, el poder desarrollar la capacidad de mirarnos, de analizarnos en el marco de un terapeuta entrenado y de una metodología coherente que tiene no solamente un cuerpo teórico, sino que tiene toda un arsenal de técnicas, que eso es lo que nos da la Gestalt. Eso nos permite un margen de efectividad mucho más grande siempre y cuando la persona que asiste en busca de ayuda participe voluntariamente de ese proceso. Él no está siendo objeto de una metodología, él está siendo partícipe activo de ese proceso de crecimiento personal. Sí, porque en gestal siempre es a partir de lo vivencial, no es a partir de lo teórico, es a partir de lo que tú vives, como puedes realmente ir aprendiendo todos los procesos que te pueden ayudar a llevar una vida más tranquila. Yo siento que con gestal yo también aprendí a ser menos acelerada de lo que era antes. ¿Por qué? Porque me he permitido tener mi tiempo en ver cómo estoy viviendo las situaciones, y realmente no es fácil, porque generalmente negamos una parte de nuestras emociones. Yo a veces te he comentado a ti que, por ejemplo, cuando mi hija se fue, y cuando llego donde mi hija, me siento feliz porque sé que ellos también, pero eso no me quita la tristeza. Vivo como que cada situación en la vida está una mezcla de emociones, no es una sola emoción. Cuando uno se casa, estás contento porque te casas, porque estás ahí, pero también hay una tristeza que no nos permitimos vivirla porque dejo el hogar paterno, o cuando me graduó también. Estoy feliz porque me gradué, pero hay una tristeza porque dejo la universidad y hay un miedo por si voy a conseguir trabajo o no. Entonces, en Gestal nos permiten como abrir el abanico de emociones con las cuales yo puedo estar viviendo cada experiencia. Y eso es lo que es estar más con mayor conciencia de sí mismo
y poder ver la multiplicidad de emociones que implica una situación en un momento dado, hasta la maternidad, Pedro. O sea, yo voy a ser mamá, chévere, estoy feliz, pero hay que ver todo el compromiso que implica eso. Entonces no me permiten hablar del miedo, porque si yo hablo de que me da miedo, no, tranquila, eso es fácil, no es así. Entonces, como siempre, minimizar y desvalorizar la emoción que está teniendo el otro, por quererlo tranquilizar. No sé si te ha pasado con los pacientes, a ti también. Sí, la connotación que define eso que dices de cuando una persona empieza a ser paciente es un dato interesante y tiene que ver con la forma como aprendimos a afrontar las realidades, cómo aprendimos, en el caso nuestro como psicólogos, a afrontar las realidades emocionales. Entonces, una persona se coloca en el lugar del paciente generalmente porque está sufriendo ante una realidad. En el marco de la psicoterapia, no hay una pastilla mágica que alivie ese dolor. Nosotros proponemos un modelo que se fundamenta en la psicoterapia, en donde primero garantizamos que estamos formados, que vamos estudiando, que hacemos un seguimiento de lo que hacemos. El paciente no viene con un referente teórico de lo que quiere. La persona viene generalmente en dos sentidos. Viene obligado por una situación emocional que lo dispara a buscar ayuda, ¿no? Generalmente algún conflicto que se fue de las manos, alguna situación de alguna adicción, sea con sustancias o con hábitos inadecuados de vivir, sea forma inadecuada de comer, una persona que hace un colapso médico y los médicos le dicen, mire, usted debe chequearse con algún terapeuta, ¿me explico? O sea, no necesariamente la persona viene porque tiene conciencia de que algo está haciendo mal. Entonces hay que hacer un primer periodo para informar de para qué sirve el psicólogo en el caso de esa persona. Hay que hacer una introducción, hay que hacer ver para dónde va eso que se llama psicoterapia. En mi caso, yo lo manejo con parejas. Sería interesante cómo tú lo manejas con tus casos, cómo haces esa inducción. La inducción generalmente es hacerle ver lo importante de la psicoterapia, que la psicoterapia no es magia, no te va a curar, sino simple y llanamente que es un proceso lento donde vamos a trabajar un poco la toma de conciencia, que la persona tome conciencia de lo que está viviendo. Generalmente trabajo también muy que la persona se dé cuenta de su cuerpo, de lo tenso que está en el cuerpo, donde está la ansiedad, donde yo me fijo mucho en el lenguaje preverbal de la persona y se lo reflejo. O sea, cómo está tu pecho, siente cómo está el pecho, cómo está la voz, para que la persona empiece realmente a centrarse más en sí mismo. ¿Ok? Y es un poco lo que yo quisiera llamar también y hacerle ver a las personas, que aquellas personas que se sienten tristes, que no saben por qué están tristes o que están muy ansiosas ante un futuro, que no saben qué hacer con el futuro, son esas personas que pueden venir a Gestal. O sea, que Gestal no es para una persona que esté muy mal. Nosotros referimos a que Gestal a algunos pacientes que nos damos cuenta que pueden nutrirse con Gestal. Pero también me gustaría hacer un llamado a las personas que quieren crecer personalmente, que están descontentos con alguna parte de sí mismo o de los vínculos que están teniendo, si hay un conflicto familiar, si no están bien en relación con la madre, si no están bien en relación con los hijos. Cualquier tensión que sientan en sus vínculos, Gestal los puede ayudar muchísimo para poder realmente hacer unas relaciones mucho más fluidas y más en el aquí y el ahora. Sí, y cuán valiosos son los vínculos que tenemos cotidianamente con los seres que amamos. Hay una frontera que ignoramos por la cultura de nuestro país, que es que detrás de relaciones complicadas, lo que estamos poniendo en riesgo es la salud mental. Y no nos enseñan a cuidar la salud mental. Entonces, parte de nuestro postulado como Proyecto Creces es que seamos entes activos en cómo promover en los grupos que manejamos, sea
familia, pareja, escuelas, porque también tenemos incidencia en otros grupos, incluso empresas. Cómo ser un ente promotor de salud mental. Ese es uno de los grandes objetivos de nosotros, Proyecto Creces. Toda esta propuesta que nosotros queremos condensar en estos minutos, por supuesto, pretende invitar a la colectividad a que reflexione sobre los vínculos que establece. Nosotros ofrecemos una metodología científica de alto nivel académico, y estamos dispuestos a acompañar a los procesos humanos, bueno, porque esa es nuestra vocación de servicio. Yo te invito a que si eres maestro, si eres profesor universitario, si eres cualquier persona que tenga que ver con el trato de otra persona, busques la formación en Gestalt. Gestalt te hace un facilitador de los vínculos y puede realmente enriquecer muchísimo tu trabajo a la vez que tu vida personal cambia y baja en pro de tu salud mental. O sea, Gestalt juega y apuesta a la salud mental de cada uno de los individuos que vienen a su formación. Puede ser por crecimiento personal y puedes saber también que vas a ser formado como facilitador gestáltico que te va a ayudar en cualquier escenario donde tú trabajes con grupo. Llámese empresa, llámese escuela, llámese otra formación de cualquier índole, si eres un trabajador social, con cualquier persona que esté trabajando con grupo, Gestalt te va a dar unas herramientas para hacer mucho más enriquecedor el trabajo que estás haciendo. Y si quieres crecer personalmente y si quieres dejar de vivir tanta ansiedad o tanta depresión y vivir más en el aquí y en el ahora, Gestalt te va a ayudar muchísimo. Y nosotros tenemos la metodología y te esperamos en Crece. Muy pronto daremos a conocer cuándo vamos a comenzar con el nivel introductorio. Muchísimas gracias por tu atención y nos veremos una próxima vez.